me parece de rabiosa actualidad y yo creo que, como has marcado, el desarrollo de la humanidad es muy complicado si no partimos de una sostenibilidad social, ¿no? Entonces, igual que eso es cierto, es igual de complicado que eso se vaya a producir. Por lo tanto, requiere de mucha investigación y de muchas más otras cuestiones, en gran parte asociadas al mundo político, ¿no? para que eso sea posible, ¿no? No va a haber avance sin sostenibilidad social, sin igualdad, y parte de la realidad nos dice que eso va en dirección contraria, es decir, todos los autoritarismos, todo el surgimiento de fuerzas políticas ultras a uno u otro lado, da igual del ámbito político, nos hablan de individualismo y de muy poca colectivización. Y, desde luego, la sostenibilidad social parte de colectivización. En esta mesa redonda tenemos el tema de base, sostenibilidad social, y centrado en proyectos y en investigaciones, y de hecho los participantes todos son del mundo universitario. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos y después, como se trata de presentar proyectos, pues yo creo que un tiempo de 10 minutos para cada uno para que presentéis lo que sea y que nos quede media hora, como somos una mesa bastante amplia, nos quede media hora para debatir entre nosotros y el público, podría ser razonable. Allá al fondo, muy lejos de mí, está Ana Isabel Zamorano, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es titular de Literatura Anglo-Norteamericana y Estudios de Género en la Facultad de Filología. Su investigación es muy diversa: artículos sobre Julia Kristeva, Virginia Woolf, modernismo británico, teatro anglo-norteamericano, y probablemente lo último que está haciendo, que es poesía escrita para mujeres y narrativa del siglo XX y contemporánea desde esa perspectiva de género, asociado al máster de estudios de género también que dirige en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ella nos comenta que destacaría, si tuviese que destacar algo en su publicación, sería la edición de Cartografías del Yo, Mujeres y Escritura Autobiográfica, Mujeres en Conciencia o El futuro es la sombra del pasado. Ha dirigido colecciones de literatura y mujer en distintos ámbitos y pertenece al consejo editorial de la revista Journal of Gender Studies. También en ese ámbito polifacético, que nos demuestra, es la directora del programa radiofónico Poetas en la Radio, donde se da voz a las poetas más relevantes de las letras hispanas desde el año 2013. A su lado tenemos a Natalia Armijos Velasco, economista y licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Loja, en Ecuador, y máster en Estudios Políticos Aplicados y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicia su carrera en el 2009 como parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la que es directora y representante permanente en la Oficina Nacional en Ecuador, y desde el 2021 es la directora general de Cultura en la sede de esta organización, en Madrid. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Esquel y miembro del Consejo Asesor del Movimiento Tiempo de Arte en Madrid. A su lado, Rubén Garrido, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, máster en Economía Europea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y doctor también en Economía por la Universidad de Alcalá. Ha desempeñado varios cargos en la Universidad de Alcalá, siendo gerente y vicerrector de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad. Y en la actualidad es el director del Instituto Universitario de Investigación en Análisis Económico-Social de la universidad, donde además coordina un grupo de investigación en análisis económico-territorial y políticas públicas. Su investigación se centra en desigualdades territoriales, muy asociado al tema que tenemos hoy aquí, los cambios socioeconómicos derivados de la globalización y la digitalización, y los retos a los que se enfrentan las políticas públicas cuando se tiene en cuenta el territorio. A continuación, Pilar Laguna, de la Universidad Rey Juan Carlos, del Departamento de Economía. Su carrera ha transcurrido paralela a su actividad en gestión como vicerrectora durante 9 años y como decana durante 7
durante los cuales ha impulsado destacadas iniciativas que han supuesto el origen de proyectos y líneas de investigación en esa universidad, siendo miembro de 2 grupos de investigación, Mercado Laboral y Análisis Económico, y el de Finanzas e Innovación Docente. Sus principales líneas de investigación son el género, la investigación financiera y forense, la educación, el emprendimiento, liderazgo y la defensa. Es presidenta del Observatorio de Género y Economía del Colegio de Economistas de Madrid desde su creación y directora de algunos programas como el Women CEO, Mujeres para el Liderazgo Empresarial, actividad que se centra en el empoderamiento de mujeres jóvenes universitarias, o también corresponsable del convenio Closing Gap Universidad Rey Juan Carlos, directora del Seminario Permanente de Emprendimiento y Liderazgo, financiado por la Fundación Social de la Caixa, y también directora de la cátedra KPMG Universidad Rey Juan Carlos de Investigación Financiera desde el 2007 hasta el 2020. Daniel Candil Moreno, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Grupo de Investigación Empleo, Género y Cohesión Social, EGECO. Uno de sus últimos trabajos es Tecnologías de subjetivización del intraemprendedor, el caso de la consultoría de la Revista Española de Sociología. Ha participado como ponente en diferentes congresos y en diferentes proyectos de investigación. El más reciente es Emprendimiento como estrategia de lucha contra el desempleo juvenil, de la política institucional a la vivencia y experiencia de los sujetos, y sus líneas de investigación se desarrollan en el estudio de la sociología del trabajo, el empleo, el emprendimiento y dentro del ámbito sobre los estudios críticos del trabajo y las organizaciones. Y por último, solo en lugar, desde luego no en importancia, Ana Isabel Planet Contreras, arabista y politóloga, catedrática de Sociología del Islam en el Departamento de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que también, de la Facultad de Filosofía y Letras, en la que también es vicedecana de estudios de posgrado. Su ámbito de estudio más reciente es la sociología del Islam contemporáneo, en el marco de la cual estudia los procesos de institucionalización del Islam en diferentes países europeos y entre ellos, evidentemente, España. Es codirectora del Grupo de Investigación Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, en el que coordina diferentes proyectos de investigación, miembro de la red o del Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán, de la Red de Estudios de Género y del Grupo de Estudios en Contextos Árabes e Islámicos, Azimut. También es directora de la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneo. Desde el 2019 es miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, órgano asesor del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en calidad de experta universitaria. Como podemos ver, tenemos un elenco de participantes muy interesantes y muy diversos, lo cual es fundamental en ámbitos como el que nos ocupa, esta sostenibilidad social, que debe englobar, desde luego, ámbitos de la investigación muy diferentes. Sin más, vamos a dar paso en el mismo orden en el que he presentado a los participantes, para que realicen esa presentación, que les pediría no sea más extensa de 10 minutos, para que después tengamos algo de tiempo para confrontar ideas. Y, por lo tanto, comenzamos con Ana Zamorano. Bueno, pues bien, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todas las compañeras y compañeros con los que comparto mesa. Es un orgullo y verdaderamente una auténtica alegría estar aquí. Muchísimas gracias al Círculo por organizar Círculo de Bellas Artes, por organizar este encuentro, y gracias a todas y a todos los presentes. No me detengo más y empiezo mi intervención. La hemos titulado La investigación interdisciplinar en los estudios de género como elemento diferenciador para una igualdad más efectiva. Y comienzo ya con la presentación. Estudios como los llevados a cabo por Asunción Bernárdez en los estudios universitarios feministas y con perspectiva de género en España, u otros más recientes como el volumen editado por María López Belloso, María Silvestre Cabrera, Irene García Muñoz, Igualdad de género en instituciones de educación superior e investigación, de 2021, detectan y señalan las dificultades de atender y consolidar las cuestiones de género en la educación superior y en otras instituciones educativas comunes a nivel global.
En la actualidad, y como ha argumentado Tania Berger en Gender Equality Policy and Universities, Feminist Strategic Alliances to Regender the Curriculum, el punto de referencia para abordar la cuestión de una educación en estudios de género es, desde luego, lo que nos ocupa hoy, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propuesta por la ONU y adoptada por 193 Estados miembros. Este documento contempla 17 objetivos, donde los objetivos 3, la educación de calidad, y el objetivo 4, la igualdad de género, son, a nuestro entender, imprescindibles para consolidar un desarrollo sostenible sustentado en el tiempo. Dado que alcanzar la igualdad efectiva, como ya mencionaba Valerio, entre hombres y mujeres, y también, como ha señalado la propia ONU, es la llave para un desarrollo sostenible, eficaz y duradero. Aunque parezca repetitivo y obvio, se ha de insistir en que las mujeres, de manera global, son las que más pobreza y hambre padecen, las que menos acceso a la sanidad universal tienen, las que más se ven afectadas por la falta de saneamiento de las aguas, las que participan en el crecimiento económico con trabajos infravalorados y mal retribuidos y, por tanto, están imposibilitadas para participar del desarrollo económico real, porque no pueden contribuir de manera efectiva en la producción y consumo responsable de bienes que no poseen en la mayoría de los casos, ni en la toma de decisiones para la consecución de un desarrollo sostenible, al no tener un acceso efectivo al poder decisorio de muchos países, de muchas instituciones públicas y privadas y la mayoría de las empresas públicas y privadas en el mundo. Con esto queremos no hacer un victimismo, sino todo lo contrario, salir de él y empoderar a las mujeres y su acción. Esta intervención, en mi caso, se desarrolla con el convencimiento de que la sostenibilidad será posible con la mejora de los derechos de la mujer. Parece una obviedad, pero estos derechos, que son derechos humanos, han de estar presentes si queremos desarrollar todos los objetivos de la Agenda 2030. Aportamos aquí nuestra experiencia en estos años con la puesta en marcha del Máster en Estudios de Género de la UNED, un máster, entre otros másteres, que todas nuestras universidades, por supuesto, tienen y de las cuales participamos, y estaremos encantados de debatir y aprender de otras experiencias. Pues entendemos que la educación universitaria interdisciplinar en materias de estudio de género es un aporte real para la consecución del imprescindible cambio sistemático que permita la permanencia en el tiempo de sociedades más sostenibles. El Máster en Estudios de Género de la UNED es un programa oficial de posgrado que tiene como objetivo principal proporcionar una comprensión crítica de las teorías y metodologías feministas y de género y su aplicación en diferentes áreas y disciplinas, con la intención de formar egresados capaces de aportar soluciones plausibles desde los estudios de género a cuestiones que la sociedad demanda. Bueno, no parece que funcione, digo siguiente y ya está. No pasa nada, no hay que entretenernos con decir siguiente. Hoy no estoy sabiendo. ¿Dónde hay que apuntar? Esa es la clave. A ver. ¿Dónde hay que apuntar? No pasa nada, con decir. Ahora sí, a ver, intenta. A ver, que está apagado. Sí. Ahí estamos. Hoy me he pasado 200. Bueno, si tampoco es muy importante, las imágenes son siempre un apoyo y una herramienta, no una condición en sí misma. Gracias. Quería pasar a la siguiente. Fenomenal. Decía que el Máster de Estudios de Género es un programa oficial y en ese sentido tiene una particularidad que yo creo que nos distingue de otros másteres, y es que se desarrolla con una metodología de enseñanza a distancia que es propia de la UNED, de una universidad como la nuestra. Esta metodología es importante a la hora de tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que se desarrolla dentro de una autonomía de aprendizaje que
que incide en la posibilidad de que cualquier persona, se encuentre donde se encuentre en la geografía, tanto nacional como internacional, pueda cursar estudios de posgrado en género. Esto implica que llegamos no solamente a elementos, a geografías urbanas, donde los estudios de género y las cuestiones relativas a igualdad y estudios de género están más asentadas, más consolidadas y son más debatidas, sino también a áreas un poco más distantes. En nuestra geografía particular, en España, llegamos a geografías rurales y también podemos llegar a otros lugares que no se contemplan tanto, como puedan ser los centros penitenciarios, donde la UNED tiene una presencia real. También el máster se desarrolla, que es un resultado del trabajo colaborativo entre 7 facultades diferentes: la Facultad de Derecho, la Facultad de Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Ciencias Políticas y Sociología, la Facultad de Educación y la Facultad de Psicología, así como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. No voy a leer lo que está y pueden ustedes. Esto da idea, estoy mencionándolo porque da idea de esa interdisciplinar en la que verdaderamente creemos y que creemos que podemos avanzar en una formación de investigadoras e investigadores que puedan tener una visión más poliédrica de lo que concierne a los estudios de género y en temas de igualdad y por tanto de desarrollo y sostenibilidad. En nuestro caso, consideramos que para centrarnos en el tema que aquí proponemos, el máster tiene una duración de 1 año, pero la mayoría de los casos, porque nuestras alumnas y nuestros alumnos tienen un perfil adulto y tienen también un perfil con cargas tanto laborales como familiares, pues se puede alargar un poquito en el tiempo y puede durar hasta 2 años en terminar los estudios. Comenzó el máster en el año 2018 y desde entonces pues, hemos tenido un gran número de solicitudes. Han sido unas 1.800 solicitudes a lo largo de estos años. Desafortunadamente no hemos podido atender a todas ellas. Tenemos que, desgraciadamente, hacer una selección y aún así pues, hemos egresado a 350 estudiantes. Este es un aporte, creo, a la sociedad, igual que lo hacen otros másteres, por supuesto, en tanto en cuanto estos egresados participan por lo que hemos podido ver en nuestros perfiles, son personas que están en el ámbito sanitario, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, creo que en el ámbito jurídico también es una de las claves. De hecho, el máster está anclado en la Facultad de Derecho. Y bueno, este máster tiene una presencialidad, por tanto, interesante dentro de lo que es el devenir social. Consideramos que una de las grandes apuestas de nuestro máster es la transdisciplinariedad en los estudios de género. Un objetivo que, como señala Montes de Oca, no es siempre fácil de conseguir. En el caso del MEG, la interconexión entre áreas de estudio diversas es un eje central del plan de estudios. Desde el MEG invitamos constantemente al alumnado a abordar desde diferentes disciplinas, así como desde diferentes prácticas activistas y militantes que muchos de ellos y muchas de ellas traen consigo los aportes que el amplio marco de los feminismos ha introducido en el debate político. Sabemos que el pensamiento feminista ha puesto en las cuerdas muchas de las verdades naturalizadas de las estructuras heteropatriarcales y sus diferentes formas de organización del mundo, y por ello nos planteamos el objetivo de formar investigadores e investigadoras que en la práctica puedan ser parte de equipos de trabajo en instituciones y en empresas públicas y privadas, que puedan abordar los problemas relativos al género desde una manera, como decía antes, poliédrica, desde un prisma
interdisciplinar. Esto puede aportar una amplia visión en la búsqueda de sinergias que den soluciones activas a problemas reales, como son la lacra de la violencia machista y de género, la cuestión de los cuidados, que aquí vamos a abordar durante nuestro encuentro de hoy, y también otras cuestiones como la vulnerabilidad y la relación con lo que Hannah Arendt identificó como las violencias invisibles. De este modo, los avances en la educación superior, que también promueve el máster en estudio de género en cuestiones de igualdad, pretenden identificar y visibilizar las desigualdades y discriminaciones fundamentales desde, como digo y repito, muy diversas áreas de conocimiento. Están viendo ahí un poco las asignaturas en las que son las troncales, el eje fundamental en el que se vertebra el máster. Así, pretendemos que se ponga de manifiesto que todavía existe la violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural, artística, económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que se muestran dentro de la necesidad de conseguir la igualdad plena efectiva entre mujeres y hombres. Tarea pendiente todavía. Quiero también, simplemente decir que el máster no queda solo en las aulas, en esas aulas abiertas que son nuestras aulas en distancia, sino que hemos colaborado con diversas fundaciones, como en este caso la Fundación Mujeres por África, con unas becas, que es la beca Learn África, que llevamos desarrollando desde el año 2021. Hemos tenido la gran alegría de que está justo ahora en septiembre, acaba de finalizar el máster una de nuestras becadas. Hemos colaborado, como decía, también en instituciones penitenciarias, en cursos de verano que hemos llevado a cabo, en particular en este caso en el Centro Penitenciario Madrid 1 de mujeres. Hemos colaborado también en otras actividades como el proyecto europeo FREE, que puso en común puntos de vista muy diversos con la participación de universidades de Jordania, de Líbano, de Siria, y también europeas y españolas, como también la UNED, la Universidad de Calce y otras. Y ya con esto termino. Les agradezco mucho. Espero que mi intervención haya sido ese pequeño granito de arena que desde el Máster en Estudios de Género de la UNED pretendemos siempre aportar a la sostenibilidad y a la igualdad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues a continuación tiene la palabra Natalia Armijos, que nos va a hablar sobre incubadora de proyectos de itinerarios culturales en Iberoamérica. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, gracias al Círculo de Bellas Artes por esta invitación al foro que, como lo comentábamos al inicio, ha marcado ya un punto importante justamente para la reflexión sobre la innovación, la importancia de trabajar esta temática en todos los campos, y este tema de la sostenibilidad social, pues lógicamente es una de las temáticas más importantes para ojalá llegar cada vez y con más fuerza a sociedades más justas y sostenibles. En esta mañana yo les hablo desde la experiencia que es llevar adelante un proyecto de cooperación internacional. Mi especialidad es sobre todo eso, la puesta en marcha de proyectos de cooperación internacional en Iberoamérica, y Rutial, que es una plataforma que hemos puesto en marcha junto con varias instituciones que ahora os comento, pero que busca sobre todo el ser una incubadora de proyectos sobre itinerarios culturales en América Latina y el Caribe. Este proyecto lo pone en marcha la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, junto con Trivium, que es una empresa especializada en el ámbito del turismo cultural y el turismo sostenible, sobre todo en Galicia, pero que está trabajando mucho en otras comunidades autónomas y también extendiéndose hacia América Latina. Tenemos también el apoyo de la Xunta de Galicia
a través de la Consejería de Educación y, bueno, también el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. Y este proyecto nace justamente de una alianza que firma la OI con el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales en el año 2018, con esta agencia del Consejo de Europa que busca certificar los itinerarios culturales europeos. ¿Qué es un itinerario cultural? El Camino de Santiago, ¿sí? Y para que un proyecto, un camino se certifique, un itinerario cultural se certifique, tiene que ser un proyecto presentado mínimo por 3 países, al menos como se lo trabaja aquí en Europa, y lógicamente todo ese proyecto tiene que tener un núcleo muy importante de información, de antecedentes y contextos históricos, de valores comunes que justifiquen la puesta en marcha de ese itinerario. Por ello, también la importancia de que estos proyectos sociales nacen justamente de procesos de investigación que se generan principalmente en las universidades, ¿no? Donde se asienta principalmente la investigación. Y cuando se firma este convenio, pues lo que se busca es justamente trasladar esta experiencia hacia América Latina y el Caribe y una posible extensión de estos itinerarios para este territorio. Partimos desarrollando un informe sobre los itinerarios culturales del Consejo de Europa y de América Latina para ver cuál es la situación de ellos, en qué estado se encuentran. Hay algunos que están pues totalmente activos, en marcha, otros que están en un desarrollo medio y otros que se han quedado únicamente pues en una definición teórica y que necesitan pues justamente todo un respaldo para su puesta en marcha. Este informe lo pueden encontrar igual en la página web de OI. En el año 2021 nos reunimos una serie de instituciones que están asentadas acá en España, en el monasterio de Yuste, esa fotografía corresponde a ese momento, como la Fundación EULAC, la Fundación Yuste, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Barcelona, la Cooperación Española, el Ministerio de Cultura y Deporte. Nos juntamos para poner en marcha un programa de cooperación interinstitucional a través de rutas e itinerarios culturales. Y básicamente pensamos en definir 5 líneas de trabajo, una que es construir una cátedra iberoamericana de itinerarios culturales que está en desarrollo con la Universidad Autónoma de Zacatecas, que también participó de este encuentro. Luego, desarrollar toda una línea de formación y capacitación que hemos venido trabajando en ello. Luego, poner en marcha la incubadora de rutas e itinerarios culturales RUTIAL, porque queríamos también dar ese salto de salir de la teoría a la práctica y apoyar de manera muy concreta a más de capacitación con lo que sería ya la puesta en marcha de emprendimientos culturales en América Latina y el Caribe. Apoyo a la red universitaria de estudios de itinerarios culturales. El itinerario, lo que sería el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, que tiene sede en Luxemburgo, trabaja y apoya esta red de universidades, sobre todo europeas, y lo mismo hemos hecho con América Latina y el Caribe. Y es muy interesante conocer cómo desde la academia se está estudiando, trabajando, investigando muchísimo todo lo que tiene que ver a esta temática, ¿no? Y luego seguir impulsando lo que es una alianza de esta red de trabajo y seguir impulsando lo que es el ODS 17 de la Agenda 2030. ¿Por qué son importantes las rutas y los itinerarios culturales? Pueden llegar a ser un instrumento de desarrollo local y yo creo, luego de ver la práctica en estos años, que son un instrumento de desarrollo local y cooperación interregional y transnacional en los ámbitos del turismo cultural y el desarrollo rural. Y también tienen 3 pilares claros que tienen que ver con el eje económico, que pueden generar oportunidades de negocio en las áreas rurales que atraviesan. Hay informes, estudios que se han hecho desde las propias universidades en donde muestran que cerca de entre el 80 y el 90% de los territorios por donde pasan los itinerarios culturales son territorios rurales y son territorios que necesitan justamente toda esta reactivación económica y social. También tenemos que hablar de un pilar de identidad, porque la población local aprende a valorar y difundir su propio patrimonio cultural y natural y permite enseñar a los visitantes la cultura y las tradiciones propias de cada región, y también social porque involucran a la población local desde la planificación a la implementación de productos turísticos y culturales y crear redes y actores de servicios múltiples en escalas diversas.
pues lógicamente el ejemplo del Camino de Santiago, con todos esos números que nos muestran cada año, que además, al ser el primer itinerario cultural que se certifica en Europa en el año 87, pues justamente es uno de los itinerarios culturales que más se estudia y que más buenas prácticas ha implementado en estos casi 30 años, y que lógicamente toda esa experiencia y conocimiento queremos llevar también a conocimiento de los itinerarios que están evolucionando en América Latina y en el Caribe. Y básicamente, cuando ponemos en marcha esta incubadora de itinerarios culturales, buscábamos desde las universidades, pero también desde el ámbito privado, qué instancia había desarrollado pues, de manera muy concreta y de manera exitosa proyectos. Y es ahí cuando dimos con Trivium, nos pusimos a conversar y vimos que una alianza con ellos pues, resultaba muy interesante por la experiencia ya que tenían en todos estos años, más de 20 años. Y básicamente la incubadora es un programa anual de capacitación múltiple, 100% online, gratuita, que va a desarrollar una comunidad de gestores, profesionales, ciudadanos y emprendedores interesados en la creación y el fortalecimiento de los itinerarios culturales en Latinoamérica y el Caribe, con la transferencia de conocimientos derivado principalmente de la experiencia del Camino de Santiago. Y lo que se busca, pues como objetivos, es generar vínculos colaborativos, capitalización de conocimiento patrimonial y turístico, aceleración de procesos técnicos empresariales y diseño también de estrategias de desarrollo turístico desde la sostenibilidad. Y básicamente hemos planteado 3 fases de capacitación que tiene que ver con unas jornadas profesionales, un programa de emprendimiento y un programa de acompañamiento. Esto lo voy a pasar rápido simplemente para que vean cómo llegamos principalmente a través de redes sociales y de la página web a todos los gestores culturales y personas interesadas en América Latina y el Caribe que están trabajando ya en itinerarios culturales consolidados, incipientes o nuevos proyectos que están arrancando. Siempre buscamos que los capacitadores sean del ámbito ibérico y de América Latina y también en equidad de género, que tengamos hombres y mujeres profesionales con muchísima experiencia en esta materia. Bueno, aquí otras fotografías de lo que son las jornadas. Y aquí unas breves cifras de los resultados que hemos tenido el año pasado y En las jornadas profesionales, por ejemplo, hemos tenido 204 participantes de 18 países y en las jornadas de este año 156 participantes de 20 países. El perfil de usuario también ha cambiado de manera muy significativa y vemos que el programa pues cada vez se va enfocando al resultado que buscábamos, que es, por un lado, el interés profesional, el interés académico y el interés formativo, y vemos pues que efectivamente del año pasado a este año se incrementó el número del interés profesional de personas que buscaban cómo Rutial puede ayudar a mejorar y a fortalecer y que sea un impulso para su proyecto emprendedor. Y bueno, también hacemos valoración sobre la organización y sobre los ponentes invitados. Acá tenemos, bueno, más estadísticas sobre los países que participan y también este otro gráfico que nos muestra un poco la distribución de cuáles son los tipos de emprendimientos o de sectores que se atiende, como por ejemplo desde agencias de viajes a creación artística y actividades culturales, economía social, educación relacionada con la cultura, ocio y cultura, otros y lo que es también el turismo activo. Bueno, el programa de emprendimiento básicamente se trabaja a nivel de retos y esto es muy importante porque hablamos de emprendimiento e innovación, que lógicamente lo vemos como un tema fundamental al momento de desarrollar pequeños emprendimientos o medianos emprendimientos, dar un paso muy importante a través de la innovación y también retos opcionales que tienen que ver con la comunicación y la transformación digital. Bueno, acá más información respecto a cuáles son los otros temas que se capacitan, como por ejemplo programas de emprendimiento, Ruta del Cacao en Ecuador, que además OEI ha sido adjudicataria de un proyecto europeo y estamos arrancando justamente en Ecuador un proyecto para impulsar 3 nuevas rutas, una que es la Ruta Nacional del Cacao, que es una ruta nacional
luego de una investigación que ha llevado el Ecuador con el gobierno de Francia por más de 20 años, en donde se concluye que en una de las zonas del sur del país, que es ya frontera con Perú, zona amazónica, por las investigaciones que han hecho y los vestigios que han encontrado, se puede determinar que ese es el punto de origen del cacao y cómo desde ese punto se fue tanto en la ruta hacia el norte para llegar también a Europa y cómo también el cacao pues circuló hacia el sur, siendo pues ahora mismo una producción prácticamente en toda la América y que desde muchísimos años atrás fue un elemento de intercambio comercial muy importante, como lo fue también el espondylus, ¿no? Y esta lámina también es importante porque en la fase de emprendimiento, por ejemplo, trabajamos únicamente con 30 proyectos que son seleccionados y, por ejemplo, están temas como la ruta agustina de Mezquital, está la ruta del cacao de Paria, que también es una ruta que se está desarrollando en Venezuela, la ruta TAC, un hub creativo de la ruta Oriente Antioqueño o la ruta de Amasijos de Bogotá o un Real Travel. Los resultados en el 2023, pues han participado 30 proyectos de 36 países, también primera vez que participan proyectos en equipos, bueno, diferentes los números, ¿no?, que tuvimos en esta sesión y también que en este año se han otorgado premios por justamente los proyectos que están mejor definidos, que incluyen temas de innovación y que también están alineados con los ODS y aquí pues están cuáles son los premios que se han entregado. Bueno, luego la fase de acompañamiento, que es la fase final, que tiene que ver ya únicamente para trabajar con 10 proyectos y aquí lo que se busca es apoyar a los equipos técnicos de rutas consolidadas en formación o latentes, acelerar los procesos de gestión y la capitalización del conocimiento patrimonial, cultural y turístico. Un poco cuál fue el cartel de este año, los profesionales que nos acompañaron. Y bueno, que básicamente también la red, lo que busca la incubadora es crear una red para tener buenas prácticas, trabajar en comunidad, un programa que también busca conexiones con otras redes en esta materia. Así que para nosotros este es un proyecto que queríamos presentarle desde la cooperación internacional porque todo lo que se puede investigar desde las universidades es interesante después plasmarlo en proyectos concretos, reales, que lo que la gente busca en los territorios es tener un emprendimiento que le permita ser un sustento de vida, que busque cuidar su patrimonio cultural y natural de una manera sostenible. Gracias. Muchas gracias, Natalia. A continuación tiene la palabra Rubén Garrido, de la Universidad de Alcalá. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. La verdad es que voy a ponerme para que me avise el reloj si me paso. Perdonad por la voz. Bueno, la verdad es que yo figuro aquí como director de un instituto universitario de investigación. Entonces, quizá mi primera intervención tiene que ser un poco por qué un instituto de investigación está en unas jornadas como estas y un poco contar cuál es nuestra visión de cómo tenemos que hacer, digamos, nuestro trabajo todos los días, ¿no? Porque en el fondo casi todos somos aquí universitarios y sabemos que la investigación nos va la vida en ello. Quiero decir, no necesitamos posiblemente ninguna estructura para seguir avanzando porque el que no avanza se queda detrás. Entonces, el director de un instituto de investigación, aparte de hacer los papeles como hace cualquier director de algo en una universidad, es decir, la parte burocrática que tan importante es, incluso en doctorado, según aquí lo tengo el moderador, el que nos hace mover los papeles, ¿cuál es el planteamiento nuestro como instituto de investigación? En el fondo es intentar aunar algunos intereses que ya están en los grupos de investigación que reconoce la propia universidad. Al final, la primera definición podría ser, bueno, somos un paraguas de una serie de grupos, ahora lo relataré un poquito, pero que en el fondo lo que aspiramos es hacer investigación sesgada a la economía, la mayoría somos economistas, pero no todos, y sobre todo la economía aplicada, es decir, que tenga resultados
que podamos de alguna manera trasladar a la formulación de políticas públicas. Eso es un poco una de nuestras visiones, ¿no? No misiones, porque nadie nos obliga, sino algo que queremos compartir. Lo siguiente tiene que ver también con la difusión y de alguna manera la transferencia de conocimiento. Es decir, el Instituto lo que sirve es como paraguas para organizar determinadas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la formación de jóvenes, no solo la formación oficial, participamos evidentemente en los programas de la facultad o de los departamentos, participamos, por ejemplo, organizando pasantías, visitas de otras universidades, básicamente nuestra vinculación con Latinoamérica es muy grande, pero también queremos participar en el asesoramiento de instituciones, básicamente gobiernos regionales, administraciones públicas en general, y participar en los procesos de evaluación y formulación, como digo, de políticas públicas. Y eso es más o menos lo que hacemos organizados en varios grupos, ¿no? ¿Por qué estos grupos? Pues porque somos así, éramos los que estamos allá, no teníamos un diseño desde cero. De hecho, el Instituto viene de ser un germen de un laboratorio sobre el sector servicios, ¿no? Que trabajábamos en su día con la Cámara de Comercio de Madrid, y todo eso ha ido mutándose desde hace más de 25 años en un instituto reconocido por la Comunidad de Madrid como de investigación desde el año 2011. ¿Y dónde hacemos esa investigación? ¿En qué cosas? Pues yo creo que tenemos algunas cosas en común, o hemos intentado buscar alguna cuestión en común sobre 5 grandes aspectos, ¿no? El análisis territorial y las políticas públicas, que es a lo que me dedico yo, la actividad emprendedora y la dinámica empresarial, los sistemas complejos en ciencias sociales, de ahí detrás está básicamente cuestiones relativas al medio ambiente y cómo manejarlo, la responsabilidad social y la sostenibilidad en sentido amplio, también de las organizaciones, incluida la universidad, y otras actividades que han tomado cuerpo también a lo largo del tiempo, por ejemplo, el turismo y la innovación, y aplicada la innovación a destinos y a su sostenibilidad, o el mercado de trabajo y el análisis específicamente de sectores vulnerables, ¿no? Vulnerables en sentido amplio, básicamente el mercado de trabajo y los jóvenes, y el mercado de trabajo, por ejemplo, y la mujer con algunos grupos que no necesariamente, además no he dicho, nosotros todos somos de la Universidad de Alcalá. Por ejemplo, el mercado de trabajo lo lidera una profesora que estudió con nosotros, se doctoró con nosotros, pero que es titular en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y que, bueno, pues la tenemos acogida sin convenio. Habría que hacer un convenio, pero nos da igual. No, esto no está grabándose, ¿verdad? Bien. Bueno, pero en el fondo, ¿qué nos preocupa? Yo creo que casi todas las líneas de investigación nos preocupa un poco ese foco que yo creo que ha quedado aquí claro desde el principio, que es un poco el estudio de la vulnerabilidad, o si queréis un poco de los factores que tienden a aumentar las brechas, las desigualdades, en sentido muy amplio, ¿no? No solo de los colectivos que son tradicionalmente vulnerables, sino que, por ejemplo, para la actividad emprendedora, las pequeñas y medianas empresas son especialmente vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista de la creación, de la financiación. Y si además están en entornos rurales, es especialmente difícil cómo un negocio objetivo puede encontrar mejores oportunidades en un entorno urbano que en un entorno rural. Eso, digamos, sería un poco la fertilización cruzada entre las dos áreas, ¿no? Entre mis compañeros de emprendimiento y yo, por ejemplo, que estudio esto como al final cómo se ven los mapas, por decirlo de alguna manera. Pero pasa también en las otras líneas. Entonces, de alguna manera, nuestra voluntad es enfocarnos, en la medida de lo posible, en estos ámbitos de aquellos colectivos o unidades, personas físicas o jurídicas que tienen de alguna manera algún tipo de dificultad en un mundo que es cada vez obviamente mucho más complicado, cambiante, y que tiene retos pues, de mucho tipo, ¿no? como el ámbito de la sostenibilidad. Luego pondré 2 ejemplos de 2 proyectos concretos que controlo yo un poquito más, por no hablar del resto. Y lo hacemos además con algún tipo también intentamos hacerlo con perspectiva de género, en la medida de lo posible. En algunos ámbitos es mucho más fácil, en otros no, porque también hay compañeros y compañeras, sobre todo, que han hecho algún tipo de estudio específico. Por ejemplo, están haciendo ahora la segunda explotación de la macroencuesta sobre violencia de género. La primera tuvimos la suerte de concursar y ganar el concurso en el Ministerio para hacer la primera estimación de impacto de lo que cuesta la violencia desde muchos puntos de vista. Y eso nos permitió también otra característica que quiere tener el Instituto. Decía que casi todos somos economistas, pero no queremos ser solo economistas. Y cuando uno aborda
reto, si queréis, un reto social, tiene que un poco comunicarse y trabajar con otras disciplinas. En el caso de la estimación de la violencia, pues hay itinerarios que tienen que ver con el derecho y expertos, evidentemente, en la parte civil y penal, y también con el mundo de las lesiones y de la medicina. Y, por tanto, hay un equipo de forense, o en la última estamos hablando de violencia que pasa en el ocio, por ejemplo, con procesos de sumisión química. Hay un grupo de química de la universidad que está trabajando con nosotros intentando estimar este tipo de manifestaciones y cómo abordarlas, ¿no? Como os decía, desequilibrios territoriales y, sobre todo, poblacionales nos interesan también mucho. Trabajamos o acompañamos, por ejemplo, a la Diputación de Guadalajara. Nosotros, como universidad pública, tenemos un campus en la ciudad de Guadalajara desde hace muchos años. Somos la única universidad pública que no es UNED presencial, que está en 2 comunidades autónomas. La UNED es nuestro vecino, del edificio estamos enfrente. Y esto hace que también a veces las administraciones públicas acudan a nosotros para intentar encontrar algún tipo de respuesta. Como sabéis, la despoblación, iba a decir, se ha puesto de moda. Es un problema que cada vez es un reto que cada vez es más importante, y la Diputación de Guadalajara hace o intenta articular políticas más allá de las que articula también la región o el Gobierno de la Nación para mejorar un poco las oportunidades en el mundo rural en una provincia que es especialmente importante en este ámbito. Es verdad que la tiranía de los promedios el ejemplo sería Guadalajara perfecto, ¿no? Uno cuando ve, oye, Guadalajara es una provincia que crece en población, que es joven, pero es solo la que está aquí pegada a Madrid. A partir de Guadalajara para allá, pues ya los 200 y pico municipios pues no tienen esa vitalidad y no tienen esas oportunidades. Y, por tanto, pues a veces las autoridades públicas intentan de alguna manera articular políticas y nos llaman a nosotros, no para hacerlo, sino también para hacer un ejercicio de reflexión, de evaluación, incluso de foro de discusión y de debate y de escucha activa para ver a aquellos que están en el territorio trabajando cómo pueden de alguna manera beneficiarse o qué tipo de demandas tienen, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Tenemos también una gran vocación por intentar trasladar lo que se dice en un ámbito, el de la economía, que eso ya es una opinión más personal, que es especialmente complicado, porque como sale todos los días en prensa y en los periódicos, distinguir lo que es ciencia en economía de lo que no es ciencia es muy difícil, porque también es muy difícil hacer ciencia en economía, pero algo lo intentamos. Entonces, intentar que casi todo lo que hagamos esté soportado en evidencia empírica y que eso trascienda, pues choca con la opinión y los chamanes en economía, ¿no? Que posiblemente son los que además están en las tertulias, ¿no? Porque, entonces, ese equilibrio nosotros lo intentamos solucionar con formación, ¿no? Por lo menos los que pasen por nuestras aulas, que vean que esto tiene utilidad y que tenemos una responsabilidad social muy grande los que formamos a economistas, que luego es una profesión bastante influyente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta gente que es peligrosa si no se forma bien. Y ya termino. Y también un poco con decir lo que hacemos a la ciudadanía en general. Entonces, organizamos periódicamente algunos seminarios utilizando ahora las facilidades de Zoom, por ejemplo, sobre diversos temas que trabajamos nosotros o que alguien se acerca a nosotros y tiene interés de contar. Y tenemos uno en 2 semanas sobre el proceso de integración regional en América Latina, porque hay tanto per cápita, tantos acuerdos per cápita y tan pocos avances, ¿no? Y habrá una mesa donde participarán profesores y colegas del otro lado del charco, de Perú, de Ecuador y de otros sitios, y conversaremos con esto, se grabará, se queda en nuestro repositorio en la universidad, un poco contribuir de alguna manera a que por lo menos nos empecemos a hacer buenas preguntas, porque es verdad que los economistas también nunca tenemos la respuesta o a veces tenemos más de una, con lo cual, para la misma pregunta, con lo cual también es algo bastante inquietante. Ya me ha avisado el reloj, no quiero agotar más esos 10 minutos y simplemente pues agradecer de nuevo la invitación y quedar a vuestra disposición para lo que queráis luego preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. A continuación tiene la palabra Pilar Laguna, que nos va a hablar del programa de empoderamiento. Pues buenos días a todos y a todas. Gracias
por la invitación para participar en este foro, para hablar de sostenibilidad social. Y lo primero que quiero decir es que me encanta poder escuchar temas que están de una manera directa o indirectamente relacionada con lo que hacemos, pero ya no solamente como investigadora, sino como ciudadana, me parece realmente muy interesante espacios en los que podamos, porque los científicos y los investigadores somos muy de nuestro tema y nuestro ámbito, ¿no? Hasta en los congresos, las jornadas, y a mí siempre me ha gustado escuchar, porque de esa manera enriquece, nos abre puntos de mira, nos abre focos, ¿no? El programa del que yo voy a hablar es un programa que tiene su origen precisamente en la experiencia. Cuando pues observamos cifras, datos, ahora lo iré poniendo en la presentación, pero sobre todo cuando yo era decana en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la universidad, pues me tuve que encontrar con… voy a poner yo también lo del reloj, porque así me voy a disciplinar. Me tuve que encontrar con la gestión de órdenes de alejamiento. La pareja, el novio, que había sacado a la novia de los pelos de la biblioteca. Y entonces a mí eso me horrorizaba y decía, pero ¿cómo en el ámbito universitario, que se sobreentiende, ¿no? Se está presuponiendo un nivel o, bueno, pues unas características, ocurre esto? Decía, muy mal lo tenemos que estar haciendo cuando además sistemáticamente hay un bombardeo en la sociedad desde distintos ámbitos, desde las políticas públicas, etcétera, etcétera. Y seguimos con esto, ¿no? Que no habrá en otros contextos, en otros entornos, ¿no? Que lamentablemente sea esa violencia de género que vosotros estáis evaluando. Bueno, pues es desde esa inquietud desde donde comienza la investigación y entonces decimos, bueno, pues la educación es una gran vía, una gran herramienta para resolverlo todo, si realmente la empleáramos bien, ¿no? Y nosotros nos ponemos a trabajar con un programa que se llama Women CEO URJC, Mujeres para el Liderazgo Empresarial. Es un programa más allá de la universidad a través de Open Innovation. Los resultados de todas nuestras investigaciones están publicados y estaremos encantadas de facilitarlo, ¿no? Pero, bueno, pues la idea es rápidamente poder contar de qué va este programa, ¿no? Efectivamente, hay muchos datos, todos los conocemos, que la desigualdad existe y que es imprescindible para el desarrollo sostenible, para el progreso, para erradicar la pobreza, la violencia y para erradicar muchas veces la locura en la que como estados nos vemos inmersos, ¿no? Y como sociedad. De hecho, el World Economic Forum en el 2023, pero ya lo decía el 22 o el 21, lo llevo diciendo mucho tiempo, viene alertando que van a ser precisamente los problemas sociales los más graves y van a ser los más complejos de resolver. Y esos son esos problemas que vienen provocados por la desigualdad que existe, por las diferencias, y que deberíamos aspirar a tratar de, si no resolverlos rápidamente, por lo menos sí paliarlos. Y esas mismas diferencias pues, las encontramos en el ámbito directivo, en el ámbito ejecutivo, con las brechas de género, ¿no? Con los techos de cristal. Y de las investigaciones que vamos realizando, pues lo que vemos es que las principales barreras por las que pues, se sigue produciendo, sigue existiendo esa brecha de género y sobre todo en los puestos de dirección, pues bueno, todos conocemos, ¿no? Estereotipos de género, no hay suficiente masa crítica de las mujeres, todavía no han llegado en determinados sectores. Aunque sectores muy feminizados, nos encontramos que también en los puestos directivos siguen siendo los varones quienes ostentan esos puestos de liderazgo, o dificultades estructurales, históricas, ¿no? La conciliación, bueno, una serie de barreras, de dificultades. Pero al final lo que encontramos es que lo que subyace detrás son dos barreras principales, ¿no? Que son, de alguna manera, la falta de confianza, la falta de autoestima, y ahí hay un componente psicológico, emocional enorme, y, por otro lado, la falta de programas específicos de formación para desarrollar esas competencias, las habilidades para el liderazgo, para llegar, para ostentar esas posiciones de… uy, ¿estaba pasando el mío? Y no estaba pasando. Y no poder no llegar a esas posiciones de liderazgo. De manera que nosotros pensamos, bueno, pues
la educación es la solución. En el ámbito en el que nosotras nos movemos, es el ámbito universitario, pues vamos a desarrollar un programa de empoderamiento, un programa de liderazgo femenino con estudiantes, mujeres jóvenes de último curso, o bien de grado, doble grado o de máster. Bien, y este sería el esquema de nuestro programa. Nosotros utilizamos la innovación abierta para tratar de crear un modelo como el que aparece en la pantalla, en el que nos vayamos retroalimentando por la conexión de todos los que tienen y de todas las que tienen algo que decir en ese programa. Hacemos pues protagonistas a las mujeres que se inscriben en nuestro programa, pero en torno a todo este movimiento centrado en ellas van a participar pues, desde el equipo que pone en marcha el programa, las mujeres de la asociación Women CEO, son mujeres, una asociación de mujeres CEOs y directivas. También encontramos a los propios ponentes y los trainers, pues de alguna manera intentamos involucrar a todas las partes. Y de una forma, como ven, circular, tratamos de ir retroalimentando de la investigación y de la evaluación de cada una de las ediciones, mejorando el programa, de manera que realmente pueda atender a sus objetivos. Esa sería la propuesta inicial que nos lanza Women CEO y que después de discutir y analizar, trabajar, pues terminamos implementando en la primera edición. Básicamente, pues tratábamos de hablarles de marca personal, hablarles de redes sociales, de comunicar de una forma eficiente, de hablar en público, que muchas veces para las mujeres eso de no me atrevo a decir algo porque no vaya a ser que sea una tontería, es muy nuestro y tenemos que ayudarles a salir, ¿no?, de ese bucle. También, por supuesto, de técnicas de liderazgo, estilos de liderazgo para no emular estilos de liderazgo que nosotras mismas hemos criticado y que solemos repetir, etcétera. Bueno, pues negociación, que es algo que no enseñamos en las universidades y que nos vendría francamente muy bien, no solamente para negociar nuestro puesto de trabajo, nuestro salario, sino también negociar con los equipos, negociar en muchísimas circunstancias, ¿no? Para todo en la vida siempre es una constante transacción. Y dimos un módulo que era la transformación, ¿no?, de la mujer transformadora o la transformación de la mujer, o que quisimos que ellas vivieran esto como pues su transformación personal, pero que tuvimos que evolucionar, porque al final no lo supimos hacer bien y por eso hemos ido moviéndolo. Bueno, han sido 4 ediciones, 25 estudiantes en cada una, con un proceso de selección hiper duro con ellas. Primero les preguntábamos una serie de cosas en los formularios, pero después tenían entrevistas personales que las realizábamos con equipos multidisciplinares. Para ellas ya era su primera etapa en el proceso formativo, tanto para las que entraban como para las que no, ya se iban con esto puesto de serie. Bueno, vimos a lo largo del proyecto, del desarrollo del programa, vimos que había algo que les hacía despegar y era precisamente las emociones. Nuestros equipos de investigación en este ámbito son multidisciplinares y ahí pues, nos han aportado mucho también la visión de la psicología para tratar de o ayudarnos a medir precisamente las emociones, ¿no? Y poder ver qué es lo que está pasando, cuál es ese clic. Bueno, como decíamos, son esos procesos de evaluación en los que tratamos de darle la vuelta a todo y a todas, a todos, de una forma muy participativa, con distintas herramientas de evaluación. No me voy a entretener aquí, voy a pasar directamente a los resultados. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues que les hemos cambiado la vida. Les hemos cambiado la vida, hemos influido de una forma muy activa en todas estas dimensiones que aparecen aquí. Es espectacular cómo la parte de hablar en público, la oratoria, la comunicación, es una herramienta potentísima de empoderamiento de las mujeres porque les hace sentirse capaces
no solamente tomar conciencia de sus propias capacidades, sino de cómo las pueden proyectar, porque uno de nuestros objetivos principales en este programa era mujeres líderes, ¿para qué? Para transformar el mundo, porque el líder se puede ser, tenemos en la historia terribles líderes. Nosotros queríamos mujeres líderes para transformar el mundo hacia un mundo mucho mejor. Y cuando hablábamos de liderazgo sostenible, que también algo hemos escrito sobre esto, yo siempre digo que la sostenibilidad para las mujeres también tiene que ir ligado a la felicidad. Y normalmente nos encontramos con que nos vamos cargando muchas responsabilidades. Lo has hablado del mundo rural, ¿no? La España vaciada de la solución es la mujer, venga, otra carga, ¿no? Vamos a otro lastre. Bueno, sostenibles y felices, por favor, que si no, no es sostenible porque no va a durar, nos vamos a morir en el intento, ¿no? Bueno, pues evaluamos las emociones, les preguntamos por las positivas, las negativas. Insisto que todo esto está publicado y está disponible, estaremos encantados de facilitarlo, ¿no? Bien, pues cuál es la esperanza, ¿no? La ilusión, el disfrutar, pues todo esto es lo que nosotras hemos ido evaluando. Y ahí tenemos ese punto, como decíamos, en el que despegan. Bueno, y el programa evolucionó, tuvimos que cambiarlo, por eso, porque hicimos una crítica importante dentro del grupo. Y a modo de conclusión decir que seguimos creciendo, seguimos evolucionando. Ahora no lo hacemos solo la Universidad Rey Juan Carlos, sino que nos hemos unido 4 universidades en un proyecto competitivo donde desarrollamos este programa PETRAS de empoderamiento transversal sostenible. De nuevo vuelve a aparecer sostenible desde todas sus dimensiones, ¿no? No me atrevo a hablar de la parte del término, teniendo aquí a Ana, pero de cualquier forma sí sostenible desde todas sus dimensiones, como decía, ¿no? No solamente los principios, ahora como hablamos de inversión sostenible o la sostenibilidad, no, en todas sus dimensiones. Y bueno, pues estamos felices de arrancar con el proyecto y ahora lo que nos ha ocurrido, es muy interesante y voy terminando, es que cuando hemos tratado de captar el grupo de 25 mujeres jóvenes en la universidad para desarrollar este programa, por supuesto gratuito, maravilloso, 10 sesiones, solo les coge una tarde, pues que no encontramos mujeres jóvenes, que es dificilísimo. Y nos ha hecho reflexionar. ¿Qué ocurre? Que no tienen conciencia. Que en el entorno donde se desarrollan, donde se desenvuelven, no tienen conciencia de que todavía hay mucho camino por recorrer, de que todavía hay muchas desigualdades. Piensan que esto no lo necesitan. Y la verdad es que para nosotros ha sido, bueno, pues de alguna manera encontraremos esas 25 mujeres, pero de alguna forma pues nos hace pensar y nos hace replantearnos si tenemos que ir más hacia abajo. Ya hay programas en educación no universitaria, pero de nuevo la educación es una herramienta maravillosa y muy potente de transformación de cualquier desigualdad, de cualquier cosa que queramos transformar en la sociedad. Con un programa, estos programas son eficaces. Nosotros a nuestras mujeres les hemos cambiado la vida y ahora ellas ya son motores de tracción para tratar de cambiar lo que se están encontrando en sus ámbitos profesionales, pero también personales. Las emociones, el aspecto psicológico es clave, por eso los equipos multidisciplinares son muy, muy, muy necesarios. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestras chicas, ya tenemos tenemos una comunidad muy importante. Bueno, pues nada más, encantados de poder contestar a todas las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Pilar. A continuación, a los dos últimos os voy a pedir que... Sí. Pero, en fin, Daniel Candil Moreno, que nos va a hablar del Grupo de Empleo, Género y Cohesión Social. Vale.
Bueno, me sumo a los agradecimientos por generar este espacio de debate, de discusión con especialistas. Creo que es muy importante y en un marco inmejorable como es el Círculo de Bellas Artes en Madrid, siempre es un lujo, ¿no?, poder participar. Entonces, bueno, por ir un poco al grano, voy a presentaros de manera muy breve una pequeña parte de una investigación de varios años que trataba de comprender desde un punto de vista crítico cuáles son las nuevas formas de gestionar y de movilizar a la mano de obra apelando a la subjetividad, ¿no?, que es un tema que no siempre se tiene tanto en cuenta. Entonces, el contexto en el que surge esta investigación es un contexto en el que desde hace décadas se han dado profundas transformaciones, ¿no?, dentro del mundo del trabajo, y estas transformaciones, como consecuencia, han tenido, entre otras, que se ha erigido como paradigma dominante el paradigma del emprendimiento, y esto ha implicado, entre otras cosas, una nueva resignificación del sujeto referencial dentro del mundo del trabajo, que sería este emprendedor, este empresario de sí mismo, y al mismo tiempo una nueva interpretación o la proyección de un nuevo modelo de sociedad más vinculado con la sociedad-empresa. Muchas de estas implicaciones tienen que ver con que se han ido cuestionando algunos de los pilares que sustentaban el régimen anterior, la sociedad salarial, como tiene que ver con la colectivización del riesgo, la seguridad en el empleo, la estabilidad a largo plazo. Y estas ideas se han ido expandiendo hacia ámbitos que en un principio podrían parecer ajenos a lo que es el paradigma del emprendimiento, como es, por ejemplo, la condición asalariada. Y es aquí donde cobra sentido la noción del intraemprendedor. ¿Qué es el intraemprendedor? El intraemprendedor no es otra cosa que la aplicación de aquellos valores y principios de este empresario de sí mismo, que teorizó Foucault de una manera bastante lúcida, pero aplicado a lo que es la propia condición de asalariado, transformándola por completo. Es decir, a través de toda una serie de estrategias que ahora plantearé, se fomenta un nuevo sujeto referencial del mundo del trabajo con una mentalidad diferente y que nos va a servir para entender cómo son las nuevas formas de movilización de ese trabajador apelando a una nueva subjetividad. Hablamos de un trabajador que tiende a una mayor docilidad, a una mayor vulnerabilidad política y, en última instancia, también a ser más acrítico con el contexto en el que desarrolla su actividad. Es lo que yo denomino el intraemprendedor. Esta investigación ha tenido un enfoque eminentemente cualitativo que gira en torno a 3 pilares fundamentales basados en las técnicas de recogida y análisis de la información. En primer lugar, se desarrolló una etnografía de observación participante durante 4 años en 3 empresas de consultoría de recursos humanos, en las que pude entender desde dentro cómo operan muchos de estos dispositivos y demás. Posteriormente, realicé 15 entrevistas de carácter semiestructurado a 15 consultores de consultoras diferentes a las 3 en las que ya realicé la observación participante. Y, en última instancia, en tercer lugar, se desarrolló un análisis documental de documentos corporativos, pero también de algunas redes del trabajo, como son tipo LinkedIn, etcétera, que también ayudaron a comprender mejor algunos de los discursos que se plantean en este tipo de sectores. Estos cambios que planteaba más a nivel cultural, que tienen que ver con el paradigma del emprendimiento, tienen un reflejo evidente en las transformaciones que han sufrido también las propias organizaciones empresariales. En este caso, consideramos para la investigación que la consultoría era un espacio especialmente representativo de esas transformaciones más a nivel global que se estaban dando dentro del mundo del trabajo y por eso se enfocó en este sector el estudio. Entonces, por un lado, la consultoría, por su propia esencia, muy vinculada a la externalización de servicios, a gestionar la incertidumbre, a estar de alguna manera cómoda, ¿no?, en todo este proceso de fluidificación de las relaciones laborales, refleja perfectamente estos cambios, pero al mismo tiempo también es un sector con una potente capacidad de generar tendencia, de influir tanto en el ámbito privado como en el público, por lo cual, digamos, es un cóctel, ¿no?, de alguna manera, hacía muy interesante estudiar a este tipo de sectores para ver qué es lo que ocurría a nivel más global. Y en el caso concreto de esta investigación, de lo muy amplio, ¿no?, que es la consultoría, nos dedicamos a centrarnos en la consultoría especializada en la selección de personal, en recursos humanos, que por cierto es un sector también, lo hablaba anteriormente, muy feminizado, ¿no?, que también es interesante de tratar. De esta manera, con el objetivo, ¿no?, de identificar cuáles eran esos recursos de poder que en muchas ocasiones movilizan las consultoras, las empresas en general, para tratar de normalizar la conducta de los empleados, pero que van más allá, ¿no?, de meros elementos coactivos, más explícitos, que a lo mejor incluso están reflejados en un contrato. Yo, pude identificar 4 ejes en concreto, que brevemente me gustaría explicar,
que operaban de alguna manera como dispositivos de subjetivación de los consultores y al mismo tiempo operaban como plataforma a partir de la cual se articulaban las diferentes estrategias de control que yo me encontré en el ámbito de la consultoría de recursos humanos, que en concreto fueron en torno a 12, pero bueno, hay bastantes más, pero quizás fueran las más a destacar. Entonces, brevemente explicar que el primero de esos ejes operaba apelando constantemente a una idea de autonomía del sujeto, autonomía del consultor dentro de la organización, que precisamente choca con un contexto, como es la consultoría, en el que se caracteriza, entre otras cosas, porque la mayoría de las veces las cosas no dependen de uno en sí mismo, es decir, hay proyectos que se venden de repente, proyectos que no se terminan de vender, un cliente tiene un requerimiento nuevo. Entonces, es un contexto, en ese sentido, muy competitivo, muy sujeto al cambio. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú apelas constantemente a la autonomía del sujeto y la das por sentada, cuando un consultor no consigue llegar a un objetivo, cuando a lo mejor el rendimiento no ha sido el esperado, en ocasiones puede darse por circunstancias ajenas o indirectas a lo que es el propio rendimiento del consultor, este trabajador va a tender a interiorizar directamente que el problema tiene que ver con él mismo, ¿no? Es decir, se reduce la capacidad crítica a nivel estructural de qué ha podido fallar en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, si un objetivo no se llega a conseguir exactamente, el consultor va a tender a autoproblematizarse. A lo mejor es que tenía que haberme quedado más tiempo trabajando, a lo mejor es que mi actitud no ha sido la correcta, podía haberme esforzado más, que en aquellos casos en los que esa sea la razón, creo que es positivo, pero en muchas ocasiones tiene más que ver con el contexto y con las limitaciones que eso genera, pero se invisibiliza de alguna manera. El segundo de los ejes hace referencia a aquellos criterios que plantea la organización para obtener reconocimiento a través de recompensas, a través de premios y que son definidos unilateralmente por las consultoras. El sector de la consultoría, en lo que es el reconocimiento, tiene una importancia nodal, no solo en términos de generar una autoestima consolidado, sino también a la hora de promocionar, de poder adquirir ese capital simbólico, ¿no?, del que hablaba Bourdieu. Entonces, claro, cuando se plantean unos marcos a partir de los cuales uno puede obtener ese reconocimiento, si uno no se ahorma a ese tipo de pautas, es más difícil que consiga ese reconocimiento. Por lo tanto, se van generando una mentalidad en aquellos consultores que tiende a ser acrítico con aquellos planteamientos y que tiende a tratar de adaptarse a lo que la empresa proyecta para conseguir ese ansiado reconocimiento que es muy importante. En tercer lugar, hablamos de un relato que constantemente se proyecta, o así lo vimos en muchas de las consultoras que estudiamos, que despolitiza la relación laboral y trata, consciente o inconscientemente, de invisibilizar el conflicto que en muchas ocasiones existe entre el capital y el trabajo, que históricamente se ha desarrollado. Esto tiende a generar ciertos cierres discursivos que hacen más complicado que un consultor pueda sentirse cómodo cuando a lo mejor tiene una crisis de ansiedad, tiene una carga de trabajo enorme, pero lo está teniendo en un espacio que en un principio constantemente se repite que es un espacio feliz, en el que tiene que estar a gusto, que es colaborativo. En cambio, vive una competencia enorme, vive crisis de estrés, de ansiedad. Entonces, esto genera sujetos más vulnerables y más fácilmente controlables. Y, finalmente, el cuarto eje hace referencia a aquellas estrategias de control que operan sobreexponiendo no solo al sujeto en sí, al consultor, a su forma de vestir, a su forma de expresarse, sino también a su propio rendimiento, a su propio trabajo, ¿no?, a través de estrategias como pueden ser a lo mejor la huella de tiempo o incluso la propia distribución espacial, que ahora está muy en moda, ¿no?, que es el open space, que yo planteaba que muchas veces recuerda a este panóptico benjamiano, ¿no?, adaptado quizá a los tiempos de la empresa flexible, genera que en un contexto donde hay unas marcadas asimetrías de poder, los consultores se saben observados constantemente y ellos también pueden observar constantemente. Esto genera que, ante la duda de si tu gerente, tu responsable, tu compañero puede en un momento dado observarte y generar algún juicio crítico, tiendas a comportarte y tiendas a adoptar una actitud más alineada con lo que plantea la organización, estés de acuerdo o no, que si a lo mejor pudieras tener ciertos espacios en los que sentirte más seguros, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y esto igualmente genera una naturalización de determinadas prácticas que termina modificando la subjetividad de los consultores. Una última frase para terminar. Simplemente 3 puntos a modo de conclusión, aunque se podría ampliar mucho más. Sí que hemos visto que estas nuevas formas de control y gestión de los consultores tienden a trasladar dispositivos que quizá años anteriores operaban más desde la exterioridad, desde una coacción más directa, a la propia subjetividad de los empleados, generando sujetos más dóciles, más vulnerables. En segundo lugar,
hemos visto cómo el espacio problematizable por excelencia tiende a ser la mentalidad, la subjetividad de los trabajadores. Ante cualquier problema que pueda surgir, una no consecución de objetivos, etcétera, en primera instancia siempre se va a tratar de cuestionar si has hecho lo que deberías haber hecho, ¿no? Si el esfuerzo ha sido el suficiente, si te has implicado lo suficiente, obviando de alguna manera el contexto tan paradójico y competitivo que muchas veces es la consultoría. Y finalmente, este tipo de estrategias que apelan a la autonomía, que operan sobre la subjetividad de los individuos, hemos comprobado que tienen una mayor eficacia en muchas ocasiones y operan de manera más productiva que esos otros estilos de control, de gestión, más vinculados a paradigmas anteriores, como el fordista o el taylorista, más basados en la coacción directa y más explícita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y finalmente, pues, Ana Isabel, es tu turno. A ver, pues muchas gracias también. Me sumo a los agradecimientos que han expresado los que me han precedido en el uso de la palabra. Estoy muy contenta de estar aquí en el Círculo. Comentaba con los organizadores que de alguna manera es mi casa, pero también estoy triste porque estamos viviendo unos días particularmente violentos en las costas del Levante mediterráneo y todos los que tenemos alguna sensibilidad sobre estas cuestiones os aseguro que llevamos ya varios días con el corazón encogido. Yo voy a empezar presentando muy brevemente, porque el tiempo está, digamos, ya sobre mí, explicando por qué estoy aquí. Yo soy la directora actualmente de un programa, de un grupo de investigación, que es el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Nosotros somos un grupo interdisciplinar que se constituyó en 1991 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Bernabé López García, arabista y profesor de Historia. Y yo dirijo el grupo desde 2011, codirijo el grupo con Bernabé y con otra colega, Carmen Rodríguez López. Como decían algunos de mis compañeros, nosotros trabajamos desde una lógica de lo interdisciplinar y nos centramos fundamentalmente en poner algo de luz en todo lo que tiene que ver con los regímenes árabes contemporáneos, las cuestiones relacionadas con las relaciones humanas entre las orillas del Mediterráneo occidental y con una atención especial, como luego os voy a explicar, en procesos migratorios, en tanto que significan una parte sustancial de estas relaciones y lo que de ahí viene, ¿no? ¿Cómo es el TEIM? El TEIM es un grupo de investigación y me parece importante decirlo que se mantiene de manera continuada con financiación derivada de los diferentes planes de investigación y desarrollo que los ministerios concernidos han venido, digamos, habilitando desde el inicio, desde que nosotros comenzamos, una totalidad de 8 proyectos ya hoy en día y con una clara vocación de transferencia, por eso mi presencia aquí, porque además de las habituales publicaciones científicas que preparamos dirigidas a colegas y a un público especializado, desde el inicio, ya en los años 90, el TEIM tuvo una fuerte vocación de incidir y de difundir el conocimiento a la sociedad en su conjunto y también de hacer una investigación orientada a dar respuestas, trabajando desde el principio con entidades del tercer sector, fundaciones, asociaciones. En el TEIM somos un equipo pequeño, fundamentalmente profesoras de la Autónoma, del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, también del Departamento de Historia Contemporánea y del Departamento de Antropología, y mantenemos, como nuestros colegas de la Universidad de Alcalá de Henares, estrechas redes de colaboración con miembros que han sido parte de nuestra comunidad. No se trata de una endogamia, se trata de una colaboración sana y enriquecedora que nos permite seguir manteniendo la vinculación en proyectos de toda índole con, como digo, colegas que salieron de nuestras aulas, de nuestras clases de doctorado y que ahora mismo están repartidos por todo el territorio español y también por buena parte de los países del Mediterráneo. Yo voy a presentar muy brevemente una de las líneas de investigación de las que soy responsable en torno a la cuestión del pluralismo religioso y a las dinámicas que derivan todavía hoy en día de que buena parte de las personas que se refieren a sí mismas, y me refiero a lo que también decía el director Valerio Rocco, diferentes en esa pluralidad que caracteriza a la sociedad española, que son diferentes en términos religiosos y que, en tanto que musulmanas, son en muchas ocasiones consideradas desde una clave exclusiva de extranjería
facilitando pues, que esa vinculación entre el pluralismo religioso, insisto, yo hablo de Islam, pero podría hablar de otras realidades religiosas, les vincula con la idea de la extranjería, generando un marco de comprensión tremendamente complicado y que es el caldo de cultivo de no pocos discursos extremistas, una cuestión muy espinosa de la que no nos gusta hablar, las cuestiones referidas a islamofobia, racismo, incomprensión y, de alguna manera, apartamiento de la masa de la ciudadanía. Es verdad que en este proyecto que hemos desarrollado, que ahora os explico muy brevemente cómo lo hemos hecho y cuáles son los fundamentos, las principales conclusiones que hemos tentativamente sacado, es un proyecto que se llama Ciudadanía, Juventud e Islam y que enlaza muy claramente con los criterios de sostenibilidad social y con toda esta preocupación por la calidad democrática de la que hablaba Valerio Rocco en su presentación. Este proyecto es un proyecto muy sencillo, muy económico, como todos los que hacemos desde el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, es decir, ha costado poco si lo comparamos con los grandes equipamientos que caracterizan a otras ciencias duras. Nosotros, como científicos sociales y humanistas, nos hemos apañado con el dinero puesto a nuestra disposición gracias al programa de fomento de la transferencia de conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, que lleva la fundación de nuestra universidad, y a la colaboración que firmamos conveniada con la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es una fundación que dependía en su nacimiento del Ministerio de Justicia, que hasta en ese momento era el garante de los derechos fundamentales y, en ese sentido, por supuesto, también de la libertad religiosa, y que en la actualidad depende del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes, etcétera. Para el desarrollo de la investigación en las ciudades de Melilla y de Ceuta, que precisaban de un trabajo particular porque las dinámicas que allí se presentan son diferentes, también hemos conseguido, en un ejercicio de colaboración intercultural, interinstitucional, trabajar con la Dirección General de Relaciones Interculturales del Gobierno de la ciudad de Melilla, una pequeña fundación, financiación para ello, y también con un pequeño proyecto que está ahora mismo ejecutando responsabilidad de Rafael Camarero Montesinos, que está con nosotros en la sala, financiado para la ciudad de Ceuta por el Instituto de Estudios Ceutíes. Es decir, que hay un esfuerzo, digamos, de concertación, transferencia, universidad y más allá de la universidad. Nosotros queríamos, partiendo de esto que os digo, y voy muy rápido, de estas características más evidentes de la sociedad española en términos de pluralidad religiosa, de pluralismo, contribuir a generar un ámbito de la comprensión de lo religioso diferente y, sobre todo, acercarnos a una serie de iniciativas y proyectos de ciudadanía que desarrollan jóvenes musulmanes que se definen a sí mismos como jóvenes, musulmanes y ciudadanos, y queríamos hacerlo en diálogo con los protagonistas de esta realidad plural. Nos pilló la pandemia y eso trajo algunas dificultades al desarrollo del proyecto y también un número importante de ventajas, como ahora vamos a presentar. Pudimos entonces generar un diálogo para conocer no solamente lo que proyectaban en sus páginas web y en sus redes sociales, sino para conocer, intentar generar un espacio de confianza para conocer los debates internos, ¿no? Es decir, cómo se establece una agenda, qué cuestiones se están trabajando y por qué. Y esto se hizo en una serie de conversaciones públicas que fueron precedidas de una importante cantidad de pequeñas conversaciones, por supuesto un mapeo, es decir, todas las técnicas previas propias de las ciencias sociales, para intentar hablar en público. Y en ese sentido fue algo importante que esas conversaciones que íbamos inicialmente a generar por el territorio, pues generalmente las generamos en las nubes. Y en esa nube todas las conversaciones grupales pudieron ser transmitidas en streaming y están grabadas y disponibles en la web de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que son los que se han ocupado de también alojar el proyecto. Tuvimos también un gran encuentro aquí en esta sede del Círculo de Bellas Artes, un encuentro magnífico en el que después de prácticamente 2 años de trabajo pudimos convivir durante un día y generamos un informe ejecutivo y otro informe más amplio y una conversación específica, un pequeño spin-off, si queréis, sobre cuestiones de género.
porque una de las cuestiones, y voy muy rápido, os voy a dar 4 pinceladas sobre los resultados, tuvo que ver efectivamente con las cuestiones de género. Aquí os dejo, bueno, está el programa de la jornada final, el 14 de mayo, aquí en el Círculo de Bellas Artes, la portada de ese gran informe que elaboramos Rafael Camarero y yo misma, y también la actividad que el día 7 de marzo, de nuevo colaborando con la Fundación Pluralismo y Convivencia y con la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de la Presidencia, tuvimos sobre cuestiones de género. 2 minutos y así nadie me riñe y me ciño bien. Hasta 4. Bueno, pues entonces me sobra. No, os voy a recibir muy básicamente, porque creo que además, sin buscarlo, en estos 4 puntos, que son los centrales, aunque cada uno de ellos podría llevarnos a una conversación mucho más amplia, encajan, como os digo, con esta cuestión de la calidad democrática y de la sostenibilidad social. El primero lo hemos denominado más allá de la identidad. Es verdad que las características definitorias de esta juventud musulmana es que está compuesta en su mayoría por jóvenes descendientes de migrantes. Esto es una realidad sociológica. Son la primera gran generación de musulmanes nacidos o criados en España, y esto les sitúa en una posición de sujeto muy particular, ¿no? Es verdad que hasta hace no muchos años los musulmanes que vivían en este país o bien habían venido de fuera o simplemente no eran muy numerosos, y quizás por ello nos interrogábamos no muy relevantes, pero la verdad es que si nos atendemos a estos debates generados en redes sociales y facilitados por nosotros en estas conversaciones que con carácter temático sentaron a estos jóvenes, todos ellos con experiencia asociativa y todos ellos líderes de alguna manera de asociaciones y de iniciativas por todo el territorio español, es que ya no lo hacen desde esta condición de subalternidad que deriva de la migración, sino que lo hacen, son ciudadanos de pleno derecho y como tal se definen y como tal aportan. Es verdad que nos ponen de manifiesto que se puede ser español y musulmán, se puede ser español y musulmán, y además combinar con toda esa herencia étnico-cultural que reconocen de una manera muy orgullosa y que han adquirido a través de sus padres, de sus familias, ¿no? Árabo-magrebí, pakistaní, africana. Es verdad que su creencia es parte de su identidad como ciudadanos, y esto quizás expresado de esta manera resulta novedoso en una sociedad como la española, que nos parece que tiene un grado de madurez y de calidad de pluralismo muy alto, pero que realmente apenas lleva unas décadas jugando con intensidad con estas cuestiones. Hablábamos también de más allá de la identidad, de crisis de identidad, porque una cosa es cómo ellos se perciben y se acercan a la sociedad española y otra cosa son las dificultades que pueden encontrar, ¿no? Esas fricciones, esos desequilibrios que nacen de esas autoidentificaciones personales, individuales y grupales, y lo que la sociedad española espera o no espera de ellos. La ocupación del espacio público es quizás una de las preocupaciones más fundamentales, y una reivindicación permanente de los derechos religiosos que, digamos, es el punto en el que más se converge con las familias, con los padres, en el que, como muchas y muchos nos dicen, hay un pleno reconocimiento de los derechos, pero hay todavía dificultades materiales y simbólicas para el ejercicio de estos derechos sin dificultad, insisto, cuestión material y cuestión simbólica. Una segunda cuestión sería la educación. Aquí sí que tenemos mucho que hacer. Supongo que la mesa que vamos a tener a continuación, Héctor Cebolla, nos explicará algo sobre desequilibrios y desigualdades en el ámbito educativo, porque es quizás uno de los diagnósticos más evidentes de estos jóvenes, ¿no? La condición migrante pesa desde el punto de vista de las familias, y estamos hablando de cuestiones materiales, y estamos hablando de un fracaso de la educación pública y un fracaso de las instituciones a la hora de privatizar una parte importante de la formación de nuestros niños y niñas, de nuestros chicos y chicas. También una falta de preparación de las administraciones educativas, que siguen sin comprender la dimensión de esta diversidad religiosa y cultural, y que, como algunos de ellas y de ellos, pero sobre todo ellas expresan, acaba convirtiéndose en un racismo institucional. Es decir, la escuela, que tendría que ser el espacio emancipador y constructor de ciudadanía
por definición se encuentra con dificultades y ellos y ellas narran dificultades desde la escuela. Por ello, buena parte de estos proyectos tienen un acompañamiento y una mentoría desde el propio grupo en ejercicios. Realmente voy a ponerlos en contacto con vosotras porque me parece que hay trabajo que hacer específicamente con estos jóvenes y con estas jóvenes, porque una de las cuestiones es que más allá de cuáles son, y con esto termino, las alianzas que se van estableciendo en los diferentes territorios, local, autonómico, estatal, nivel europeo, donde encuentran excelente acogida a sus iniciativas, ¿no? Quizás mucho más que en el nivel estatal o en el nivel autonómico. Luego hablaremos de las luchas interseccionales y de las dificultades que encuentran para relacionarse. La cuestión del género es una cuestión crucial, porque efectivamente, ahora ya sí, aquí sí que hay una ruptura respecto a la generación anterior, aquí sí hay una emancipación, una búsqueda de definición de una voz propia que afecta sobre todo a las jóvenes musulmanas que efectivamente, desarrollando un sentido crítico con respecto al Islam, en ocasiones generan tensiones hacia dentro de sus comunidades y en ocasiones lo hacen a la vez que se enfrentan a las tensiones y esas crisis que desde fuera les planteamos, ¿no? Aquí lo dejo porque no hay más tiempo, pero bueno, agradezco de nuevo la oportunidad y el haber podido estar sentada esta mañana con todos vosotros. Muchas gracias, moderador. Gracias, Ana. Muchas gracias a los 6, Ana, Natalia, Rubén, Pilar, Daniel y Ana. Creo que nos habéis presentado un espectro muy variado desde la religión, la cultura, el emprendimiento, la empresa, el mundo rural, la economía, el género. Quizá nos falta ahora cómo integramos todo eso, ¿no? que probablemente sea lo complicado, ¿no? Cómo integramos todo eso y cómo de estos proyectos que habéis defendido con tanta pasión y motivo por el cual no me he atrevido a cortaros y quitaros tiempo, debo reconocer mi mal desempeño como moderador de la mesa. Nos faltaría también ver cómo pasar de esa escala más local, no me refiero a que sea una localidad, sino de una escala que es, pues bueno, que no tiene ese aspecto más de grandes regiones o globales. ¿Cómo pasamos? Por una parte, ¿cómo integramos todo eso? Y por otra, ¿cómo pasamos de esas escalas más locales, más pequeñas, a las escalas más grandes? Como nos hemos quedado sin tiempo, me dicen que no va a haber debate y que lo vamos a tener, eso sí, durante el café. O sea, que vamos a poder intercambiar opiniones y reflexiones durante la hora del café. Muchas gracias a todos.